A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a este espacio que siempre ha estado destinado a conversar de coyuntura, a conversar temas importantes para nuestra ciudad y para nuestro país. Entonces, ¿cómo no abordar un tema tan importante que nos ha consternado a todos quienes vivimos en la ciudad y a todos quienes nos sentimos ecuatorianos? El día de hoy voy a conversar con Verónica Jiménez. Verónica es PhD en educación, además tiene varias maestrías en temas de educación relacionados con tecnología y con especialidades también en el manejo de la niñez y la adolescencia. Verónica, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Marjorie, por tu entrevista. Nuestra ciudad ha sido vejada, humillada. Vemos un abandono del poder político, nos sentimos desamparados, no solo en la ciudad de Quito, ¿no? Pero por supuesto, como capital, tenemos además la importante protesta en nuestras calles y lo vemos reflejado aún más que en otras ciudades en nuestra calidad de vida. ¿Qué opinión te merecen todas estas jornadas de protesta? ¿Cómo entender desde el tema que tú manejas perfectamente, que es la educación, las desigualdades, cómo entender la protesta, cómo asimilarla y cómo reaccionar ante esta crisis? Yo creo que debemos entender a la protesta como esta relación de la desigualdad del poder. Nosotros estamos hablando fuertemente de cómo nos deben dar el derecho a trabajar, el derecho a ejercer nuestras actividades, pero nos estamos olvidando esto de remitirnos hacia nuestras bases. Alguien me decía, Verónica, la gente va a comenzar a reaccionar cuando no haya que comer en el mercado. Y obviamente eso es lo que va a suceder. Nosotros debemos recordar que la pobreza no se traduce simplemente a que vas a tener que reducir un poquito más de tu dinero para destinarlo a otras actividades, sino también a la persona que no solo vive con el salario básico, Marjorie. Estamos hablando de esta persona, del jornalero, del campesino. $394, Verónica. En el mejor de los casos, porque cuando hablamos de trabajo infantil campesino, el salario es de $80 al mes. Y esa es la desigualdad que nosotros vivimos en el Ecuador. Cuando vamos a las grandes haciendas y entendemos que el jornalero gana $40 a la semana por trabajos de más de 16 horas, entonces recién comenzamos a comprender cuál es la lucha de la pobreza y por qué han venido no 1,000 ni 2,000, sino más de 20,000 indígenas a reclamar el derecho a una vida digna. Es decir, Verónica, lo que vemos no es el resultado únicamente de protestas por la eliminación de los subsidios a los combustibles. En realidad es una sumatoria, ¿no? Vemos cómo hay un descontento generalizado con la clase política, un mal manejo de la economía, por así decirlo, un desempleo que crece permanentemente, violencia, inseguridad en nuestras calles, una pobreza estructural y además de esto, por supuesto, con toda la burbuja y una nube encima que es la corrupción. Exacto. Entonces llega un momento en donde algo tenía que ocurrir. Esa gotita que derramó el vaso. Esa es la gotita que derramó el vaso, la incongruencia de los acuerdos nacionales. ¿Dónde se tomaron en cuenta estos acuerdos nacionales? Vemos a una clase élite defendiendo sus derechos y una clase pobre explotada tremendamente. Hablamos de un 49.8% de desempleo en el Ecuador.
Y si tenemos esa cantidad de desempleo en el Ecuador, ¿te imaginas cuántas madres o padres de familia estarán pensando cómo aumentar esos $10 para que sus hijos se trasladen a las escuelas? Todo se traduce a eso. Mientras más pobreza existe, menos personas acceden a la educación, menos personas van a poder nutrir a sus comunidades y se reduce más esta brecha y se convierte en algo inalcanzable. Verónica, estos días se han caracterizado en nuestro país por una desinformación en redes y por una confusión en las calles. ¿Cómo a través de la educación o a través ya desde nuestro día a día como ciudadanos comunes intentamos contrarrestar esto? Fomentando valores, creando buenos ciudadanos, reconociendo, permitiéndoles reconocer a nuestros niños, por ejemplo, cuál es una buena actitud de un buen ciudadano, cuál es una lucha correcta, cómo debemos identificar una lucha, cómo podemos ver quién está manejando los hilos del poder. Me decían a mí, Vero, ¿qué recomendación me das en casa? Con mis hijos, estoy en mi casa con mis hijos. ¿Cómo les explicamos a nuestros niños primero lo que está ocurriendo? No podemos ocultarnos lo que está ocurriendo o decir, como a veces a los niños, bien está el dicho de me engañó como a niño, que a veces les inventamos historias o le contamos algo, no por querer hacer daño, sino por más bien pensar que de esa manera no le haces daño o no cambia su realidad de las cosas o le genera sufrimiento o angustia. Yo creo que es el momento de impulsar esta vivencia en los niños. Debemos de enseñarles que hay desigualdad, que tenemos cosas por las que debemos luchar, que podemos hacer un mejor país, que podemos hacer propuestas, que podemos desarrollar procesos, que ellos no son simples espectadores de una sociedad del mass media. Estamos creando seres humanos críticos. Y cuando creamos seres humanos críticos, les permitimos discutir en la mesa de nuestra casa qué es lo que piensan sobre el tema. Pero estos criterios también a veces están sesgados por la realidad o la poca información de los padres o de los adultos. Entonces es un ejercicio como de retroalimentación, ¿no? Porque también uno aprende cuando enseña. Así también es. tienes que ser más agudo y pensar con más claridad y lucidez lo que vas a decir. ¿Y cómo lo vas a decir? ¿Y cómo lo vas a decir? ¿Cómo es la manera correcta de hacerlo? Creo que lo primero que debemos hacer es permitirles entender qué están viendo y por qué lo están viendo y para qué lo están viendo. Entonces, por ejemplo, con Omar David, mi hijo de 14 años, me decía, mami, es que no quieren trabajar y es que tú no puedes ir a trabajar por esto. Y le decía, ¿y qué viene atrás de no poder trabajar? De acuerdo. Mira, muy bien que nos haces referencia a tu historia, tu hijo de 14 años que tiene esa percepción, porque lamentablemente muchos medios es esa la información que te infieren o que te lo dicen directamente. ¿Cómo logramos hacer este ejercicio permanente de desprendimiento, de entender la posición de otra persona? Yo creo que es llegar a las bases, invitarles a los niños a convivir con nuevas historias. Hay proyectos hermosos como Simiatug en la provincia de Bolívar que nos permiten compartir con las personas más vulnerables y entender qué es lo que está sucediendo en la patria. Mira, hay tantas cosas buenas que podemos hacer. Debemos acercar a nuestros hijos a estas realidades para que en el momento en que ellos vean lo que sufre el otro, puedan reconocer en ellas una necesidad para salir adelante como país. De acuerdo. Hemos visto también varios mensajes en redes sociales con ciertos contenidos regionalistas en muchos casos, intolerancia en otros. Digamos que el saldo de cualquier manera, lo que ha ocurrido, el saldo es lamentable. Tenemos además, todavía no hay cifras exactas, pero sabemos que lamentablemente hay muertos, hay heridos graves, heridos leves, hay personas desaparecidas inclusive que aún no se las identifica, hay varios cientos de personas detenidas a nivel nacional en el
en relación al manejo de la información. Tenemos periodistas que han sido agredidos por todos los actores. También varios han sido encarcelados. Es decir, en un momento como este es escalable, ¿no? Te das cuenta cómo la violencia escala y la importancia de en cada uno de esos capítulos tener lucidez y lograr disminuir el efecto. Esto para mí, y estoy segura que tú opinas igual, es un antes y un después para nuestro país. Es un antes y un después y un análisis del discurso fuerte. Creo que esta protesta nos ha dejado como estrella la posibilidad de hacer un análisis del discurso, de saber qué está enfrentando esa persona en el momento que ha tomado el micrófono, qué nos quiere decir y a dónde nos quiere llevar. Dejar de tener esta inocencia ciudadana y pensar que todos son manipulables cuando la situación no es así. Nosotros debemos comenzar a entender qué quiere decir el político que se ha presentado al frente y ha destruido de un pelmazo la posibilidad de entender la integración social y la plurinacionalidad, por ejemplo. ¿O qué nos quiere decir la ama de casa cuando se está quejando de que no le va a avanzar para el pan? Estas son condiciones que debemos irles canalizando, es la información que debemos recibirla para que dentro de nuestro interior podamos optimizar esa información y dar un discurso claro. Eso es un ejercicio personal que todos debemos hacer, pero influye en la información que va desde el orden público. ¿Cómo crees tú que ha influido en todo este proceso el liderazgo en cada una de las ciudades y a nivel nacional? Creo que ha influido de una manera muy dolorosa, Marjorie. El desprestigio, el dolor, la xenofobia han sido discursos permanentes. El indio sucio, el indio vago, el vago, son que características... No me dejan trabajar. Exacto, son características que lastiman al pueblo. Pero debemos recordar algo, Marjorie, el pueblo somos todos. El pueblo somos tú y yo y todas las personas que están a nuestro alrededor tratando de hacer patria y tratando de construirlas. Pero si entre nosotros nos desprestigiamos, lo único que logramos hacer es que esta clase pudiente, esta clase que sabe aprovechar la coyuntura, pueda hacerlo. Más allá de un tema de clase, que concuerdo totalmente con lo que nos dices, lo que sí hemos visto que es un denominador común es el rechazo a la violencia, el rechazo al vandalismo, al saqueo, y también, no 100% como las otras, lo que acabo de mencionar, también hay un gran rechazo a la represión, porque hay quienes sí lo justifican. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la lectura que debemos tener de por qué todas las características que mencionamos antes no son el denominador común en la sociedad, pero sí son el rechazo a la violencia, al vandalismo y al saqueo? Porque de ahí tenemos distintas versiones, ¿no? Entonces, es decir, quizá es que con la violencia, el vandalismo, todos nos sentimos afectados. Exacto, es la población atemorizada. Estamos actuando frente al terror, frente al miedo. Uh-huh. Mira lo que han hecho varios medios de comunicación. Repetir reiteradamente una misma imagen todo el tiempo, el saqueo, en la misma farmacia 10 veces o 20 veces en el día. ¿Qué hace? La población se alerta, la población está con miedo, no quiere salir a la calle, tiene miedo a salir. Entonces, en ese momento es donde tenemos que buscar una lectura crítica de nuestros actos. Es verdad que no debemos perpetuar divisiones clasistas o regionalistas, pero sí hay una diferencia clara entre cómo reacciona cada uno de las ciudades o regiones del país. Pero está bien, porque además es parte de la identidad de cada uno de los pueblos. Lo que todos acordamos es en que rechazamos la violencia, los saqueos y otro tipo de intereses que son absolutamente perniciosos, ¿no? Porque claro, escuchamos quién está detrás, quién está de frente, cuáles son los intereses que hay de por medio, y a la final no tenemos herramientas para tener lucidez en lo que pensamos o ser realmente objetivas. Entonces, muchas veces hemos elegido, muchas personas ya no quieren saber más, no quieren ver la televisión, no quieren leer la prensa,
pero en el momento que sales a la calle te das cuenta de la realidad y es algo que tienes que afrontar. ¿No crees tú que ha faltado un poco de acción, sobre todo en nuestra ciudad? A mí me da la impresión de que el análisis no está siendo lo suficientemente profundo. Es decir, estamos, sí, quejándonos de la violencia, quejándonos del vandalismo, perfecto, quejándonos de las manifestaciones, de que no puedes trabajar, pero no estamos hablando o intentando dar soluciones a lo que hay de fondo. Considero que hay un abandono social muy fuerte. La política social en el Ecuador ha sido minimizada, casi destruida o deslegitimada. Se ha buscado de muchas maneras hacer entender el desempleo, la falta del acceso a la salud como algo normalizado. Y en este momento esta lucha se vuelve más ferviente desde esa parte, porque ya es todo visible. Es todo tan visible que no lo puedes ocultar. Y en el momento en que dejas de ocultarlo, es incontrolable. Entonces es momento de repensar desde nuestra ciudad, repensar qué posibilidades tenemos para crear una política social adecuada, una política educativa adecuada, una política de salud adecuada, que integre a los más vulnerables, a los más pobres, a los más necesitados, porque tú o yo terminaremos obteniendo más dinero de alguna forma. Pero las personas que no han tenido acceso a la educación, que dependen de estos sueldos de miseria, van a ser las personas que necesiten más de nosotros, y nosotros tenemos que buscar esa parte lúcida que nos ayude a enfrentar este nuevo destino que ya sabemos que ha sido jugado 10 años atrás y no podemos negarlo. En este antes y después para nuestro país, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Y cómo utilizar la educación como la herramienta más válida y sin duda la más eficiente para en un futuro no tener episodios como estos. No la protesta, porque la protesta es válida y enhorabuena que exista una protesta racional, una protesta con propuesta, sino todo el caos que este mal manejo en particular ha generado. ¿Cómo lo evitamos en el futuro? ¿Cómo empezamos a educar a nuestras nuevas generaciones? Yo creo que la idea es liberar la educación. Yo creo que la idea es llevar la educación a los lugares más necesitados. Una de estas herramientas es la herramienta online, que es tan fácil de llegar, tan escasa de dinero, que nos puede hacer llegar a miles de lugares. Este es un momento donde la educación juega un papel preponderante, donde podemos ayudarles a mejorar su calidad de vida. Mira, desde la parte de la parte empresarial, microempresarial, de los fondos de inversión, de procesos donde empoderemos a las mujeres indígenas, a los hombres indígenas, a salir adelante con proyectos productivos. Desde la educación podemos hacer cosas maravillosas. El tener una computadora, el abrir estas brechas, deberían ser una de nuestras fuerzas o una de las búsquedas de fortalezas. Incluir la parte tecnológica de la educación en las comunidades indígenas debe ser preponderante. ¿Tenemos cifras de cómo es el acceso a la tecnología en la parte rural de nuestro país? Lastimosamente sí. 5 de cada 100 indígenas tienen un acceso tecnológico. Esto es lastimoso. Entonces nosotros debemos cambiar esto, debemos buscar abrir fronteras y debemos buscar desarrollar un proyecto de progreso tecnológico en comunidades indígenas. ¿Esto lo hacemos como sociedad civil o lo hacemos tratando de influir en la política pública? Creo que dentro de las dos vías. La primera vía por el acceso al Internet y la segunda vía porque debemos presentar proyectos desde la sociedad civil para fortalecer ese hueco inconsistente que tiene la parte del Estado. De acuerdo. ¿Y qué más podemos decirle a quienes nos están viendo y nos están también escuchando a través de la señal de Telesucesos y a través de nuestras redes sociales también, de cómo enfrentarlo ahora? Porque sí, la educación es importantísima, pero ya estamos en la crisis. Estamos de la crisis, estamos de cara a cara con una realidad y depende de cómo lo enfrentemos ahora los siguientes efectos que vayamos generando. Educar a la sociedad, sí, es
algo transversal y es realmente lo que genera bienestar o movilidad en el futuro, pero toma mucho más tiempo, es a largo plazo. Yo creo que debemos tener 5 ejes fundamentales en estos momentos de crisis. El primer eje, la calma. La segunda etapa, el análisis del contexto en el que se da el discurso. La tercera etapa, ¿qué hago al momento de informar o desinformar a la gente? ¿Cuál es el objetivo? Claro, el efecto de lo que estamos haciendo. Sí, ¿cuál es mi efecto? Yo me he convertido en un comunicador en las redes sociales. Uh-huh. Si lo que yo quiero transmitir es violencia, pues voy a generar más violencia. Entonces, primero analiza con calma. ¿Esto vale la pena compartir? ¿Esto vale la pena que llegue a una persona más débil, más vulnerable? ¿O debo analizar esta fuente? ¿De dónde proviene? ¿Acaso no es un policía de México? ¿Es un policía de Venezuela? ¿Es verdad esta información? Son cosas importantes que debemos valorar. Tercero, busca una fuente fiable. Cuarto, analiza con propiedad el mensaje que quieres brindar a tu círculo cercano. Y protégete, cuídate. No salgas en las noches. No elabores planes que no debes de elaborar en este tiempo. No salgas a una fiesta porque no es el momento. Busca la manera de actuar de manera propositiva y positiva. Y apoyarnos también a quienes están en conflicto y son mucho más vulnerables en estos momentos. Verónica, no es la primera vez que tengo la posibilidad de conversar contigo. Estoy muy contenta de que estés ahora en mi programa y espero que sea así nuevamente. De tu experiencia, ¿tú naciste en Quito o vives en Quito? Vivo en Quito. Vives en Quito hace muchos años. ¿Qué es lo que más te llama la atención del Quito cuando tú viniste a vivir al Quito de hoy? La pobreza, el sufrimiento. Antes no lo veías, digamos, tan evidente. No, la mendicidad. Estas son las cosas que afectan ahora. El hecho de que el indígena ya no está en el campo, sino que se convierte en el mendigo de la ciudad, son cosas que a mí me alarman grandemente. Entonces yo me conduelo de este dolor y sufro también por esta parte, porque hemos traído a los indígenas a la ciudad buscando una nueva forma de vida, pero esta nueva forma de vida incluye una explotación bárbara. Y esta explotación bárbara luego se traduce en mendicidad. Esto es algo que me lastima mucho, y no solo con los compañeros indígenas, sino también con los migrantes o con las personas o la población vulnerable de la ciudad. Y este es un cambio que debemos dar. Debemos buscar la manera de integrar socialmente a todas estas comunidades vulnerables y hacer que se pueda dar un paso más allá y convertamos a Quito en un lugar enriquecido, poderoso en ese sentido. Pues sí, tenemos mucho por hacer. Es un momento que nos debe llamar a la reflexión a todos, pero asimismo a la acción, porque debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como además actores de esta protesta, porque a la final nos va a afectar a todos, ¿no? De una u otra manera. Hay quien dice, no, a mí no me afecta mucho, yo sí puedo cubrir, digamos, el cambio, la diferencia, pero es que es una sumatoria de todos, es el bienestar. El bienestar de los individuos, digamos, tiene resultado en el bienestar de toda la sociedad, y esperamos que la ciudadanía a la final tengamos este aprendizaje y nos volvamos cada vez más sabios para reaccionar correctamente, ¿no? Y también, obviamente, para identificar quiénes son las personas que pues están tras de ello o quienes hacen daño o intentan generar más caos en nuestro día a día. Objetivamente, el llamado a la acción social comienza con ser más empático, más solidario y más asertivo. Trate de que esa persona vulnerable reciba cariño de su parte, reciba atención, cuidado, no maltrato, no un discurso xenófobo, no dolor.
Creo que ahí está nuestra acción. Mientras más solidarios seamos, mientras más asertivos seamos, mientras más empáticos seamos con el más débil, esto puede cambiar. Y para estos 3 elementos necesitamos educación, es decir, para ser más solidario es un tema de educación, para ser más asertivo, pues sí, seguramente al menos tener más elementos de información para poder hacer un análisis crítico más objetivo. Y ser empático, ¿son temas de educación o son temas que vienen desde el espíritu, digamos? Yo creo que es la educación materna, la mamá, la que educa en esta área. Es cuando tu mamá te da el abrazo, te enseña a respetar. Es en ese momento donde estamos educando. Así es, la importancia de cuidar la primera infancia de nuestros niños, que pues serán los adolescentes y hombres y mujeres del mañana, y son quienes construyen nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo, Verónica, por haberme acompañado el día de hoy. Me gustaría que nos des tu contacto, quizá alguien quiera contactarse contigo a través de redes sociales, y un mensaje final para despedirnos. Un mensaje final, muchísimas gracias por esta entrevista. El mensaje final es: seamos más humanos, más tolerantes y aprendamos mucho del otro. El otro existe, el otro está aquí y nos está enseñando mucho. Muchísimas gracias. Pueden buscarme en Facebook como Verónica Jiménez Q o Poliestudios. Muchísimas gracias, Verónica. Amigos, una reflexión final. Seguir a la multitud irreflexivamente no es coraje, sino cobardía. En democracia, cada uno debe reconocer que es protagonista de la sociedad y que tiene una responsabilidad que cumplir. En cambio, lo que abunda muchas veces es el interés egoísta de pensar: mientras yo esté bien, lo demás no importa. Y la obediencia ciega de hacer y pensar como la mayoría muchas veces es perjudicial. Para guiar al mundo en dirección a la paz y al bien es necesario tener el valor de levantarse solo. Si las personas valientes se unen con firmes lazos de solidaridad, como nos dijo Verónica, podrán transformar a la sociedad. Pero todo comienza por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Deben ser valientes y el resto, todo lo demás, vendrá por añadidura. El valor es indispensable de la justicia. Es la determinación de hacer el bien, de construir una sociedad justa y de seguir un camino correcto como seres humanos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.